La UAM Iztapalapa hacia sus 40 años. Lunes en la Ciencia. Estoy muy contento de participar. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. Mi nombre es Francisco Méndez, está el correo electrónico FM Inchanú y mi extensión es la 3326 por si quisieran hacerme llegar comentarios. Pues primero quiero señalar que la materia, ya sea micro y macroscópica, está formada por este tipo de partículas que son los hadrones y leptones y las partículas de intercambio, y desde luego en las partículas de intercambio pues ya entra el bosón de Higgs, ¿verdad? Lo que me interesa de aquí es que vean ustedes que los protones, neutrones y electrones, que son los constituyentes de la materia. Adelante, por favor. Bueno, pues ellos forman la maravilla que es nuestros elementos de la tabla periódica, y justamente, si ustedes se fijan, aparece en verde el átomo de carbono, que es justamente nuestro átomo de inicio para esta plática. Adelante, por favor. Bueno, pues el carbono, ahí tienen los nombres, las traducciones en diferentes idiomas, y físicamente lo vemos como una especie sólida de color negra, que es el que en general todos observamos. Y si se fijan, este tiene en la capa interna 2 electrones y en la capa externa 4 electrones, que le llamamos la capa de valencia. Bien, en este caso estamos hablando de la especie estable, que es el carbono 12, pero también tenemos su isótopo, que es el carbono 13, que es estable, y el carbono 14, que es inestable. El carbono 13 anda alrededor de 1%, y el carbono 12 pues del 99%. Adelante, por favor. Bien, pero el carbono por sí mismo genera muchas amistades, tiene mucha empatía, y le gusta sus átomos vecinos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y adelante, por favor. Y claro, hay más átomos, pero ahorita les muestro estos que están aquí, lo que les llamamos el chon, SP. El siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que nos forma cuando se unen estos átomos? Pues nos forman justamente las moléculas. Ahí tenemos moléculas de metano, propano, varias. Tenemos justamente la gasolina, ¿verdad? Que en principio viene como resultado de la descomposición de todos esos fósiles. Adelante, por favor. Y pues vean la maravilla que tenemos. Tenemos los azúcares, tenemos la aspirina, la benzocaína, en este caso la celulosa, y una gran cantidad de sustancias que nosotros utilizamos. La siguiente, por favor. Pero también el carbono le gusta unirse con los iones metálicos. ¿Y qué sucede cuando se une con los iones metálicos? Seguimos, por favor. Ahí tenemos varios de los iones metálicos. ¿Y qué nos forma? La siguiente, por favor. Tenemos el carbonato de calcio, por ejemplo. La siguiente. Y justamente tenemos algo muy importante, que son las metaloproteínas. Tenemos, por ejemplo, las metaloproteínas, la hemoglobina, que es nuestro componente de la sangre, la hemeritrina, en este caso para los nemátodos, después la hemocianina para las siguientes especies, la clorofila, la cobalamina, y tenemos los dedos de zinc. Es decir, parece que el átomo de carbono le gusta
hacer interacción con casi todos, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, pues algo muy importante es que precisamente el carbono es la base de la vida y le tenemos tanto en el caso del DNA, en el caso de algunas bacterias, están el ser humano y el caballo que tenemos ahí que está preciosísimo, ¿verdad? Muy bien, adelante. Y obviamente, pues tenemos la vida en nuestro planeta Tierra. La que sigue, por favor. Pero una pregunta que siempre nos hemos hecho es ¿por qué existe la vida? Y fíjense que a pesar de todo, casi siempre los químicos teóricos o los físicos teóricos al final de su vida se dedican a investigar por qué existe la vida. Lo mismo le pasó a Schrödinger, ¿verdad? Y uno de los químicos que merecía el premio Nobel de Química y no se lo dieron fue justamente Michael Dewar. Michael Dewar lo que dijo fue, lo que sucede es que el carbono es un átomo especial, porque tiene 4 electrones en la capa de valencia y además es pequeño. Esa es la razón por la cual hace que exista la vida y se formen compuestos grandes de carbono. La siguiente, por favor. Entonces, vean ustedes en la tabla periódica, precisamente si localizan el átomo de carbono con la flechita, vean que está en el segundo periodo y además está en la familia de los calcógenos, que tiene 4 electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, continuamos y vean lo que hace una T. Si ustedes intentan generar vida a partir de silicio, sí es posible por los 4 electrones de la capa de valencia, pero no por el tamaño. Lo que sucede es que en los estudios que hace justamente Michael Dewar, señala que los compuestos de carbono en realidad son termodinámicamente inestables. Es decir, en el momento en que se encuentran deben de producir CO2 y agua. Pero ¿por qué no producen CO2 y agua? Ese fue el motivo del trabajo de Michael Dewar. Aquí tenemos una vela. Y en esta vela yo le digo que se encienda. No se enciende, ¿verdad? ¿Qué necesita para encenderse? Necesita la energía. Y por lo tanto, le estamos dando la energía para que precisamente remonte esa barrera de activación y empiece a funcionar la termodinámica de que se transforme en CO2 y agua. No solamente eso lo sabía Dewar, lo sabían varios escritores, y lo voy a dejar un poco así, también para alentar a los buenos espíritus, sino también algunos de los escritores. Uno de ellos, se me acaba de ir el nombre, el que escribió los cuentos de Navidad, Charles Dickens. Bueno, él sabía que la materia se tiene que descomponer de manera espontánea. Y uno de sus autores, cuando escribió su novela, algo que tiene que ver con una casa, no recuerdo el título exacto, se enoja con él y le hace que entre en combustión espontánea. Entonces nosotros deberíamos estar en combustión espontánea, pero no estamos precisamente porque necesitamos esa energía. Bueno, ese es el objetivo del trabajo de Dewar y es precioso. Adelante, por favor. Bien, bueno, pues precisamente en la Tierra tenemos un ciclo, ¿verdad?, para el carbono, y este ciclo pues nos nutre todos los días de nuestras reservas de carbono. Adelante, por favor. Es interesante ver que además utilizamos el carbono para formar el acero, porque recuerden que el acero no es más que la combinación de hierro con un poco de carbono, y si han estado ustedes en las plantas acereras, pues hay que estar junto a ese que yo le llamo un bolillo, hay que estar muy retirado porque la cantidad de calor que produce es tremenda, y además cuando en la planta siderúrgica se produce el hierro, aparecen los canales de ríos de hierro fluido que
Es increíble cómo la gente puede trabajar ahí sin camiseta y uno tiene que alejarse para no quemarse. Bien, entonces ahí tenemos a su derecha el caso del uso del carbono 14 para determinar la edad de los fósiles y algunas de las otras aplicaciones del carbono. Aquí tenemos una bicicleta justamente hecha de carbono. Adelante, por favor. Bueno, pero ¿qué sucede? Bueno, el carbono por sí solo, pues sabemos nosotros que es algo negro, ¿verdad? Algo duro o algo suave. Y precisamente esta caricatura es interesante porque se alcanzan a ver, dice, mira, aquí está Arnoldo, no quiero ni pensar en las presiones a las que tiene que haberse sometido para lucir así. Es increíble, ¿verdad? Precisamente es la otra forma que es el diamante. Adelante, por favor. Y bueno, justo aquí tenemos el diagrama de fase del carbono y precisamente el que nosotros conocemos es el grafito. Bueno, el diamante muy pocos lo conocemos, pero aunque hay estas puntas de diamante para los taladros y todo lo que usamos, y acá tenemos el carbino, tenemos la fase líquida y la fase vapor. Adelante, por favor. Bueno, pues justamente Kekulé señaló la tetravalencia del átomo de carbono y dijo, el átomo de carbono tiene justamente la posibilidad de formar 4 enlaces. Adelante, por favor. Y aquí lo que vamos a hacer es que traje unos globos y vamos a repartirlos, más o menos, espero que nos toquen de a 4 globos por persona, y vamos a jugar un poco con la teoría de enlace de valencia, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros va a inflar 4 globos y lo que va a hacer es formar la estructura más estable al colocar los 4, que en principio va a ser una pirámide, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que esa geometría del átomo de carbono proviene justamente de que si usamos el esquema no de orbitales moleculares, sino de enlace de valencia, hacemos que interactúe un orbital 1s con 3 orbitales p para formar los 4 orbitales sp3 y distribuirlos en el espacio. Y fíjense lo curioso. En lugar de estar a 90 grados, están a 109 grados 28 minutos. Entonces aquí lo tenemos, se une con uno de ellos, se une con el otro, y a este se ve claramente que tiene los 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y lo que tenemos nosotros es, por lo tanto, una estructura cristalina. Y a mí lo que me gustaría es que con los globos, precisamente, inflen ustedes los 4 globos, los unen y obtienen esta estructura. Y fíjense que sí funciona, porque cuando mi profesor Virgilio Mendoza, allá en el 80, nos enseñó los orbitales, así nunca se nos olvidaron. De hecho, él llamó un globero, y el globero llegó así con un montón de globos, y obviamente él hizo estructuras que nosotros no podíamos hacer, pero nos hizo inflarlas y pudimos generar esos orbitales sp3. Y bueno, espero que sí lo puedan hacer sin mucho problema. Ok. Sí, el siguiente, por favor. Bien, ¿qué sucede si en lugar de que formen un enlace sencillo, entonces forman un enlace doble? Es decir, si tenemos un orbital S, se combina con 2p, formaremos 3 orbitales sp2 y un orbital p puro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir los orbitales sp2 y lo que vamos a formar entonces ahora es una estructura plana. Y esa estructura plana, bueno, no sé si los orbitales truenen, eso nunca lo hemos enseñado en mecánica cuántica. Y formamos entonces esos planos de carbono sp2 que justamente nos dan la forma del grafito.
¿verdad? Ah, muy bien, ya, gracias. Entonces, bueno, he empezado esta parte porque es una plática de divulgación. Después llamé la parte A y la parte B. No sé cuánto tiempo tengo para la plática. Ah, porque está hecha como para 10 horas la plática. Así que, entonces, vean ustedes si nos regresamos a la anterior. Justamente aquí le tendríamos, ¿verdad? Este de aquí sería este, que tiene uno arriba, los dos en este extremo y el otro, ¿verdad? Entonces, si me prestas este otro, veríamos justamente, uy, bueno, ¿alguien tiene otra SP3? Todavía no. Vean cómo el doctor Eduardo lo hizo rápido, porque él es un excelente químico orgánico. ¿Ven? Y así lo sintetiza en el laboratorio. Ah, por favor. Bueno, ven para que me ayudes. Ok, entonces, a ver si nos ponemos acá. Entonces, yo coloco el amarillo, tú coloca ese, y luego tú coloca otro que haga unión. Ahí. Y luego coloca el otro, por favor. Ese es el arreglo que tiene el diamante, justamente. ¿Ven? Y lo mismo repetimos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo sería el arreglo del grafito? Bueno, el arreglo del grafito sería ahora, vamos a unir dos. Ahora vamos a unir dos, por favor. Dos. ¿Sí? Y ahora, con este unimos uno sencillo nada más. Un rojo con este rojo. Este que otra vez 2 y este 2. Y vean ustedes ahora, va a formar una estructura que ahora no es una pirámide, ¿verdad? Sino que estos van a estar justamente orientados en la misma dirección y van a formar entonces un plano. Eso es precioso. ¿Qué pasa con el siguiente? Bueno, Eduardo, si le das a la siguiente. No, estamos aquí. En la siguiente, otro más, por favor. Otro más. Formaríamos el carbino, que ahora son 3 orbitales P, 1S, y entonces ahora vamos a tener un triple enlace. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir 3 de estos, así, y ahora hay que hacer lo mismo allá. Hay que unir uno nada más con este que queda. Y luego hay otros 3. ¿Sí? Entonces ahora forman una línea. Y fíjense lo curioso. Gracias. Fíjense lo curioso, y es lo que le digo a mi colega Julio Alonso, el físico. Le digo, ¿cómo es posible? Nos regresamos al anterior. ¿Cómo es posible que sometiendo a presión y a altas temperaturas esta especie, la anterior, la que sigue, sometiéndola a altas presiones, la hibridación SP2 pase, la otra, a la SP3, ¿verdad? Quiere decir que en principio, si nosotros dominamos bien la teoría de orbitales moleculares, deberíamos de poder fabricar diamante a partir del grafito sin ningún problema. Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Y obviamente, tanto el diamante como el grafito, ¿qué le sucede si le pongo una flama? Se va a quemar en CO2 y agua. ¿Pero alguno de ustedes ha quemado un diamante? ¿Ha hecho el experimento? ¿Verdad? Póngale usted eso y se va a quemar, porque el producto es termodinámicamente estable. Muy bien, adelante por favor. Bien, bueno, ¿cuál fue el primer reporte de una estructura rara del carbono? Bueno, precisamente el primer reporte, fíjense ustedes que fue en el 84, fue un Journal Chemical Physics, y ellos producían clústeres de carbono. Y bueno, aquí me permito hacerle propaganda a mi colega Julio Alonso, que tuvimos el gusto de tenerlo en el programa del Catalejo, sí, ¿verdad? Y bueno, pues él ha estudiado agregados de todo, de oro, plata, níquel, carbono, todo. Y aunque él no es químico, le digo, ¿y qué observas cuando estudias
que empiezan a unirse átomos de carbono. Dices que es muy difícil separarlos. Y no lo hace experimentalmente, sino teóricamente. Dice, teóricamente forman estructuras que son muy estables comparadas con el oro, con el litio, con cualquier otra. Pues porque empieza a formar justamente este tipo de enlaces. Bien, y vean lo curioso. Entonces, en el 84, adelante, vean, aparece la señal de un agregado de 60 carbonos. Aquí está la intensidad de la señal, y vean, el 60, y acá aparece también. Y ellos no lo tomaron en cuenta. ¿Cuál fue la razón? No lo sé. Pero esto es un resultado experimental. El siguiente, por favor. Alguien se preguntó, ¿cuál es la estructura SC60? Adelante, por favor. Y justamente, fíjense, aquellos que se preguntaron, les dieron el Nobel de Química en el 96, a Kroto y Smale. Justamente, Kroto ha venido algunas veces aquí a la universidad a darnos unas pláticas. Y este premio Nobel se les dio por el descubrimiento de los fullerenos. Adelante, por favor. ¿Y qué fue? Pues simplemente, en realidad, Kroto lo que quería era, es increíble, yo no lo sabía, apenas lo supe ayer. Kroto lo que quería era, ¿conocen ustedes la molécula del formaldehído? Que es carbono, oxígeno y 2 hidrógenos. Él quería sustituir el oxígeno por azufre y por selenio. Entonces inventó una tablita en el que dijo, el carbono está unido doblemente al oxígeno, ¿verdad? Pero yo también lo puedo unir con carbono, ¿están de acuerdo? Y formo el etileno. O le pongo oxígeno, le pongo nitrógeno. Pero dijo específicamente en el formaldehído, yo quiero que en lugar de oxígeno haya, ¿cuál es el que sigue? Azufre y selenio. Y se enteró en esa época que esto lo tenía en el espacio. Y dijo, no, quiero sintetizarlo aquí. Bueno, después dijo, si con el azufre no está, ¿cuál es el que sigue del azufre? El selenio, menos. Por eso él se dedicó entonces a explorar el espacio. Exploró el espacio. Esta es una foto de la Vía Láctea que muestra el centro a 30.000 años luz. El que sigue, por favor. Por medio de espectroscopía. El que sigue, por favor. Mediante láser. La que sigue. Armaron un aparato así. Él en Inglaterra se fue a Estados Unidos con un físico químico, con Smale, y entonces lo que hicieron fue colocar grafito, hacerle incidir un láser para que se vaporizara, helio como gas acarreador, y observaron el producto. Adelante, por favor. Y fíjense, encontraron también carbono 60, como los otros. Y en su artículo de Nature, el que sigue, por favor, ellos lo señalan. Dicen, es que otros lo habían encontrado, pero no lo habían señalado. Entonces, lo que dicen ellos es que quieren saber cómo es que las moléculas de carbono, de grandes cadenas, se forman en el espacio interestelar. Señalan cómo lo hicieron y lo que dicen aquí, obtuvieron una especie estable con 60 vértices, 32 caras, 12 pentágonos y 20 hexágonos. Y dijeron, creemos que la forma es de este balón de fútbol. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué creen? Que fui al mercado de Jamaica y pues a ver quién le gana. Va uno, va otro. No, pues lo ganó. Es una mano santa, ¿no? Vamos a aventarla. Y bueno, fíjense ustedes, son balones de fútbol, no son estos de plástico, son justos para jugar fútbol. Entonces vean ustedes en ese balón de fútbol cómo aparece el anillo de 5 rodeado por los anillos de 6 y justamente otra vez viene anillos de 6 y anillos de 5. Pero ellos
lo supusieron. Y lo supusieron por ahí del 60 y tantos, cuando en Montreal en la Expo, la que sigue por favor, fueron a visitarla. Iba Smail con su hermana, Croto con su esposa, alrededor por ahí del 60 y tantos. Yo nací en el 60, tendría unos 3, 4 años. Y allí decidieron justamente llamarle, exacto, Fullereno, por el arquitecto Fuller, ¿verdad? Y no sé si han ido también en Disney, que se ve el Epcot Center, ¿no? Que también así se meten ustedes. Dicen por ahí, bueno, pues creo que el doctor Eduardo me lo decía. Cuando ustedes entran a la catedral, digo, no necesitan entrar a Notre Dame, pero entren a la catedral que está en el Zócalo. Inmediato, cuando entran a la catedral, no entran así. En la catedral entran y ven así, ¿verdad? Es el estilo gótico, que es para que vean la grandeza del lugar en donde se encuentran. Bien, seguimos por favor. Y así se vería entonces en el interior. La que sigue, por favor. Bueno, pues ¿cuál era la única manera de entender la estructura? Todo era por espectroscopía, no había suficiente material. Entonces, ¿qué se utilizó? La mecánica cuántica. Por eso tenemos también aquí en la UAM muchos estudiantes de mecánica cuántica. Es decir, en la época no podían tener esto que es el fullereno, este es el C60, C70, y ahorita se los digo porque esta muestra tiene historia. Es una de las que tiene historia. Pero acá está la otra que compró el doctor Eduardo, que ni la queremos abrir, pero si nos dice el doctor Eduardo, 250 miligramos, 3,300 pesos. Y si ustedes lo ven, en realidad es nada más la base. No sé si me autoriza el doctor Eduardo pasarlo, pero me autorizas pasarlo. 3,300 pesos, ¿eh? Sí. Sí, esta no, porque les digo, tiene historia. Ahorita les platico la historia, ¿sí? Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, y precisamente esta es la estructura que ellos propusieron, la que se encontró por mecánica cuántica. Entonces, investiguen ustedes en sus balones. Díganme, el anillo de 5, ¿cuántos anillos de 5 hay? Cuéntenlos, por favor, los que tienen balón. ¿Cuántos? 12. A ver, que terminen. Si no, les recogemos el balón. ¿Verdad, Nicola? 12. ¿Y cuántos anillos de 6? ¿20? ¿Sí contaron los 20? No, si no el balón lo regreso, me lo dan y lo regreso. ¿Cuántos Marta debe tener? 20, ¿verdad? O sea, si no cuentan 20 están mal, ¿verdad? Claro, están requete mal. Muy bien. Entonces, este es, y vean que se parece bastante. Adelante, por favor. Y bueno, no solamente se encontró que había C60, también C70, había este tipo cebolla, el endoédrico C240, y vean, 540. Pero otra vez, ¿dónde está esa cantidad que nosotros podamos tener? Por mínima, puros resultados espectroscópicos. Adelante, por favor. Bueno, esto nos lo puede explicar mucho mejor el doctor Nicola Batina. Perdón, no sé si tenías tú una imagen, debí haberte pedido una, pero la saqué del Google. Y lo que dice aquí es que justamente del microscopio de tuneleo, vean ustedes, es una superficie de platino, y lo que dice ahí es que las bolitas blancas son las moléculas justamente del C60. Aquí no se aprecia muy bien, y esto es justamente la parte del grafeno. Pero son cantidades sumamente pequeñas, ¿no?
¿Estoy bien de tiempo? Ah, bueno, porque apenas yo como el 10%. El que sigue, por favor. Muy bien. Bueno, pues fíjense que justamente en el Chemical Engineer News señala que se descubrió C60 y C70 en una roca en Rusia. ¿Pero qué creen? No se alcanza a ver, pero ya ven que las velas, cuando chorrea, produce una coloración negra. ¿Sí? Bueno, pues eso tiene fulerenos. Que los tenga en cantidades pequeñas es otra cosa. Pero aquí se están produciendo los fulerenos. O sea, no teníamos que ir hasta el espacio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hicimos una animación. Miren qué bonitos fulerenos se están eliminando. La que sigue, por favor. Y en el espacio, bueno, pues también se ha detectado en el espacio cantidades enormes de fulereno C60 y C70. El que sigue, por favor. Y esta es una de las fotos que señala la NASA, que es donde encontraron esos C60 y C70. El que sigue, por favor. Bueno, ahora sí ya le apago para que no haya problema. Bueno, entonces, ¿por qué tiene historia? Bueno, resulta que un colega mexicano, el doctor Hugo Jiménez, cuando fue a estudiar a la Universidad de Yale con el doctor Martin Saunders, estuvo trabajando justamente con los primeros fulerenos que se habían obtenido. Es decir, en el 85 se encontró el fulereno. Hasta el 90 fue posible tener una muestra de fulereno. En ese periodo, el número de trabajos que citaban a los fulerenos, es decir, si se publicaban 10 trabajos, 9 citaban el fulereno. A partir del 90, cada 10 trabajos que se publicaban, 10 de los 10 citaban al fulereno. Es decir, prácticamente todo el mundo hablaba de fulerenos. Entonces, cuando Hugo llega a la Universidad de Yale, decide introducir el helio en el fulereno, en el interior. Pero nada más pudo introducir litio. Entonces, se llevaron esa muestra a uno de los reactores allá en donde los estadounidenses tienen sus reactores nucleares, lo metieron y transformaron el litio en helio. Y lo que observaron fue que por medio de resonancia magnética nuclear, colocaron helio puro, vieron su desplazamiento, colocaron justamente el fulereno y vieron su desplazamiento, y luego el helio dentro del fulereno y observaron que había una protección terrible del helio y que efectivamente el helio estaba dentro del fulereno. Bueno, pues él me dio justamente esta muestra, fue las que usó, no tiene helio. Estas son las muestras del C60 y C70 que usó, y este es uno de los trabajos, como le llaman los estadounidenses, uno de los trabajos fundamentales que después del trabajo de Croto y después en el que lograron introducir lantano, este es el siguiente que marca el hito en la historia de los fulerenos. Adelante, por favor. Bueno, pues entra también en acción justamente uno de los grandes químicos orgánicos. Se me fue el nombre del editor del Organic Letters, ¿cómo se llama? Komatsu, y él aprende como si, ya ven cómo nuestras abuelitas tejían, aprende cómo abrir el fulereno, introducirle el H2 y luego lo cierra. Vean ustedes, un trabajo precioso. El profesor Turro en la Universidad de Columbia, cuando precisamente el profesor Saunders va a hablar del trabajo anterior, Turro se emociona tanto que le dice a Komatsu que le ayude a meter el hidrógeno en la Universidad de Columbia, y a partir de allí viene un trabajar enorme del fulereno, y la ventaja es que este hidrógeno puede estar con los espines apareados o desapareados, y a uno se le llama el hidrógeno orto y el hidrógeno para.
Entonces ustedes pueden ver cómo cambia del hidrógeno orto al hidrógeno par. El que sigue, por favor. Bueno, una de las aplicaciones interesantes es que si tuviéramos suficientes fullerenos, podríamos hacer chips. Es más, podríamos hacer que el fullereno genere energía eléctrica y nos cargue nuestro celular. Ahorita les platico un poco más de eso. Adelante. Y hay ejemplos inclusive de una gran cantidad de moléculas que se han estado fabricando con fullereno. El que sigue, por favor. Y aquí tenemos montones de aplicaciones, desde transportadores para fármacos, zapatos especiales, telas especiales y obviamente para que podamos nosotros hacer uso en el tratamiento contra el cáncer. Adelante, por favor. Bueno, pues resulta que además tuvimos una sorpresa. El doctor Echegoyen, editor del Journal Physical Organic Chemistry, vino a darnos una plática y nos mostró su maravilla cuando pone fullereno y le hace montones de cosas y genera lo que le llamamos los diasterómeros. Pero no solamente él, sino nuestro estimado Alan, que fue estudiante de la UNAM y ahora es profesor en la Universidad de Harvard. Él está interesado justamente en los fullerenos. Ahorita les voy a platicar un poco más. Quiere que se irradie y que se produzca la energía eléctrica. Ahorita lo vemos. Adelante, por favor. Bueno, esta es la página de él y lo que quiere es tener un material, bueno, este material polimérico que llegue la energía luminosa y entonces lo que haga es que excite a los fullerenos y estos lo que hacen es que toman los electrones del polímero y se transforman en un capacitor. De tal manera que si ustedes tienen una playera formada por el polímero y los fullerenos, se la ponen y ya se conectan ahí todo. No tienen ningún problema. Bueno, pues cuando llegué a Harvard me dijo, oye Francisco, ¿no hay manera de que ustedes en la UAM sinteticen los polímeros? Le dije, claro, con el doctor Eduardo los sintetizamos de inmediato. ¿Cómo cuántos son? Pues hemos analizado como 5,000, pero si nos sintetizan 800, dije 800, pues ¿cuántos estudiantes nos va a mandar, verdad? Luego, pero ¿y al fullereno? Pues no, que también ustedes lo están sintetizando. Pues sí, pero quiere decir entonces que hay que sintetizar tanto fullereno a la química orgánica y el polímero a la química orgánica. Según nos han dicho, en 10 años se va a poder sintetizar el fullereno. Pero nosotros queremos que se sintetice en 2 años y que uno de ustedes sea el que lo sintetice. Ok, adelante, por favor. Bien, pero entonces las preguntas son, ¿está disponible? ¿Cuáles son las cantidades, los costos y la eficiencia? Adelante. Bueno, pues este es un trabajo muy interesante que lo encontró justamente Marta, mi estudiante. Te paras, por favor, Marta, que ella está haciendo el doctorado, está haciendo la parte teórica de la síntesis. Y resulta que fíjense lo que para poder construir 1 kilogramo de fullereno, necesitamos esta cantidad tremenda de energía, 106.9 gigajoules. Esa cantidad de energía equivale a la energía en un año que gasta una familia en Estados Unidos. Ya se imaginan lo que tiene una familia en Estados Unidos, ¿verdad? Todo usa energía eléctrica, todo. Y esto es por el método tradicional de hacer incidir un láser que se evapore, que sublime y entonces que forme todas las estructuras. Y aquí el problema viene no solamente en la síntesis, en la separación, en la purificación y luego en la funcionalización que se requiere. Adelante, por favor. Bien. Y fíjense que me lleva una enorme sorpresa, eso lo encontré el día de hoy. Croto, en un Nature del 2012, fíjense lo que dice Croto. Dice, la formación justamente de estos nanomateriales de carbono es aún un misterio. Y dice que van a dar o alguna idea justamente de esos procesos fundamentales que gobiernan este autoensamble del carbono. Pero aún así
seguimos sin poder producir las cantidades de fulereno que requerimos para nuestra nanotecnología. Y justamente mi colega Julio decía, ahora que vaya a China, la primera pregunta que le voy a hacer a los chinos en el congreso este grandote que organizan es, qué bonito nanomaterial nos estás presentando, pero dime, ¿cuántos miligramos tienes de él? ¿Y qué va a decir? Pruebas espectroscópicas. Es lo único que tengo. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo la nanotecnología nos va a dar lo que requerimos si apenas estamos produciendo cantidades muy pequeñas de nanomateriales? Bueno, pues precisamente necesitamos crear expertos como ustedes para que sinteticen los nanomateriales y lo hagan a primeros principios. La que sigue, por favor. Bueno, pues el otro personaje es el profesor Scott, que él nos dijo que hasta dentro de 10 años se va a producir el fulereno. Él junto con otro profesor del instituto de, ¿qué, Marta? ¿En Alemania? ¿Cómo se llama el profesor? Bueno, ellos dos son los que probablemente logren sintetizar el fulereno, pero el problema es que Scott ya se jubila dentro de 6 meses. Bueno, pero queremos que se produzca en la UAM. Este es una micrografía del fulereno que se produce por combustión. Adelante, por favor. Y bueno, y tuvimos la suerte de que vino, nos dio una plática para sintetizar nanotubos, el que sigue, y nos dijo entonces que ella aprendió a hacer justamente la cápsula, ahora está tratando de hacerla crecer. Teóricamente es posible, pero experimentalmente todavía no es posible. Bueno, y Jima, que fabricó los nanotubos, nosotros esperábamos que le dieran el Nobel de Química, no se lo dieron. Él ha mostrado cómo se han formado también los nanotubos, pero justamente colocando condiciones muy especiales. Bueno, pues esta es justo la molécula que utiliza el profesor Scott. Se le hacen modificaciones en las X para que la reacción sea más sencilla y se lleva al Flash Vacuum Pirólisis, que es un aparato que no es más que un tubo de cuarzo donde se calienta la muestra a 1100 grados y se produce el fulereno. Bueno, este es el trabajo de Scott que publicó en Science en 2002 y este es el trabajo de unos colegas españoles, que por cierto aquí hay un Méndez, pero no soy yo, este es J. Méndez. Lo publicaron en 2008 y esto fue sobre una superficie de platino. Y todo esto fue usando STM, o sea, las cantidades no están. Son pruebas espectroscópicas la que sigue. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Pues vamos a que en la UAM se sintetice el fulereno por síntesis química paso a paso, altos rendimientos y a través de una de las reacciones que dicen los químicos sintéticos que es de las mejores, que es la reacción de cicloadición Diels-Alder, donde forman 2 enlaces carbono-carbono de un solo golpe. Y si quieren saber algo de eso, vayan con el doctor Eduardo para que les enseñe las reacciones de Diels-Alder. Que sigue, por favor. Bueno, pues fíjense que justo en esto están involucrados precisamente el doctor Eduardo, justamente Marta, que está ahí, el doctor Julio y su servidor. Y entonces mi sorpresa es que Scott, justamente en el 2012, publicó su libro que nos ayudó mucho, Fragmentos de fulerenos y nanotubos de carbono, nos dio la luz para poder seguir. Y después vino otro, que es de los nanotubos de carbono. Y es decir, parece que hemos encontrado un nicho. Y el nicho es, ¿cuándo vamos a poder producir los fulerenos? La propuesta es la siguiente. Si me prestas tu balón. La propuesta que creemos que es la adecuada para fabricarlo es que nosotros si no con un cuchillo, con un corta uñas o algo, lo que vamos a hacer es un zigzag y vamos a separar la mitad
del balón con la otra mitad. Y tenemos que aprender cómo coser esa mitad. Lo que sucede es que al separarlos se van a perder los anillos de 6. Pero justamente van a aparecer por reacciones de Diels-Alder. Yo le digo un día a Marta, estoy muy preocupado porque no sé cómo le vamos a hacer. Ya sé, vamos a usar Diels-Alder. Y así vamos a estar haciendo 2 enlaces carbono-carbono cada vez que hagamos esa interacción. Y lo que me acordé fue, no sé si ustedes, pero algunos de mis contemporáneos cuando jugaban fútbol y llevaban un balón, pues se ponchaba y había que ir, si no tenía uno dinero para comprar el balón, había que ir a que lo cosiera, ¿no? Bueno, pues en mi ciudad natal, en Morelia, hay un señor que es un experto en coser balones. Y mi esperanza es ir con él y decirle que si esa manera de zurcir el balón es la más adecuada para él, que es la que estamos estudiando por mecánica cuántica y llevarla a cabo experimentalmente. Entonces, la idea es hacerlo y justamente el reto es sintetizar la mitad del balón. Pero sintetizar la mitad, nos ha dicho Scott, que es uno de los grandes retos, porque este tipo de química es nueva, es una química Nobel. Cada cosa que se haga con estos sistemas es Nobel. Y justamente tenemos varias propuestas, pero cuando vamos al JAX, al Langevante, al Organic Letters, nanomateriales y todo, vemos que los japoneses, los chinos, todo mundo está corriendo por tratar de sintetizar el fullereno. Ya no digamos el nanotubo, el fullereno. Pues este es el nicho y ese es el gran reto. Y bueno, pues buena parte de todo esto fue platicada aquí en la UAM, en España, en Harvard y Boston, y la verdad es que no importa donde ustedes lo platiquen, es un tema muy, muy interesante y que pues me da mucho gusto traérselos. Espero les haya gustado y no les haya aburrido. Muchas gracias.